Muy buenos días. Estamos a lunes, entrando ya en la última semana en la meditación del libro de Esdras y nos vamos a ocupar de meditar en el capítulo 9 y 10 de esta apasionante historia. Abraham ayer nos habló sobre el enfoque del matrimonio, dado que los temas que se tratan aquí tienen que ver directamente con una situación muy particular que el pueblo debió afrontar en una época de la historia en la que el plan de Dios debía llevarse a cabo. Siempre el plan de Dios obviamente tiene que llevarse a cabo, pero en aquel momento tenemos que pensar que estaba en juego el destino de la humanidad. Un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo preparado para que en el cumplimiento del tiempo Dios enviase luego a su Hijo, el Señor Jesucristo. Abraham ayer nos habló de 8 apartados en estos 2 capítulos. Nosotros los vamos a ir tocando diariamente, desgranando de otra manera, pero él nos habló de la mala noticia y de el duelo de Esdras en estos primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios: acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de las gentes del país, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominaciones. Porque han tomado mujeres para sí, y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestidura y mi manto, me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté muy angustiado. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de la infidelidad de quienes habían regresado de la cautividad. Pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. De pronto el ambiente de gozo y celebración cambia rotundamente. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la celebración de la llegada de Esdras y sus acompañantes y que recibiera la triste noticia que llenó de dolor su corazón. Tal vez pasaron unos 4 meses en los que estuvo ocupado en cumplir los mandatos que tenía y organizar el mucho trabajo que había que realizar. Pero cuando la noticia de los matrimonios mixtos llegó a su conocimiento, la indignación primera se transformó luego en profundo dolor, en una honda consternación que le llevaron a adoptar señales de duelo. Se desgarró la ropa, se rapó el pelo de la cabeza y se arrancó pelos de su barba. Desde los tiempos de los jueces, los varones israelitas se habían casado con mujeres paganas adoptando sus prácticas religiosas. En Jueces capítulo 3 dice: los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y el verso 6 añade: y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera o de Aserá. Más tarde, Salomón, el gran rey de Israel, cayó en este pecado. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 11, dice: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ella, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses.
A estas pues se juntó Salomón por amor. Cuando Salomón era ya viejo, el verso 4 dice, sus mujeres inclinaron el corazón tras dioses ajenos, de manera que no era ya perfecto para con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor. Y si una persona tan sabia como Salomón se dejó extraviar para caer en las prácticas idolátricas y abominables de estos dioses paganos, ¿cuánto más el pueblo en su ignorancia se dejaría llevar a un sendero que terminaría corrompiéndole completamente? A pesar de que esta práctica estaba prohibida por la ley de Dios. En Éxodo 34:11 dice, guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar para que no sean una trampa en medio de ti. Y Deuteronomio 7:1 al 4, el verso 3 dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque apartará de mí a tu hijo que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Esta práctica, como vemos, se repitió en los días de Esdras. Y una vez más, solo una generación después de él, en Nehemías capítulo 13, volveremos a encontrarnos con una situación parecida. La oposición a los matrimonios mixtos no era un prejuicio racial, ya que los judíos y los no judíos de esta área tenían el mismo trasfondo semítico. Las razones eran estrictamente espirituales. El que se casara con un pagano se veía inclinado a adoptar las creencias y prácticas paganas de esa persona. Si los israelitas fueron tan insensibles para desobedecer a Dios en algo tan importante como el matrimonio, no podían ser lo suficientemente fuertes para permanecer firmes ante la idolatría de sus cónyuges. Hasta que los israelitas finalmente abandonaron esta práctica, la idolatría continuó siendo un problema constante. Como hemos dicho, Dios había prohibido estos matrimonios, no por causas raciales, sino espirituales. No porque su pueblo fuera mejor o superior, sino para que se conservara la adoración pura y verdadera, sin contaminación con la idolatría que esos pueblos practicaban. Y era por medio de ese pueblo que la salvación llegaría al mundo entero. El Salvador prometido llegaría como descendiente de Abraham y de David. Y para ello Israel debía mantenerse separado de las naciones paganas. Mezclarse con idólatras era jugar con fuego. Debían ser diferentes. Algunos israelitas se habían casado entonces con parejas paganas y habían perdido la visión del propósito de Dios para ellos. Más tarde el Nuevo Testamento dice a los creyentes, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14. Tales matrimonios no pueden tener unidad en el asunto más importante de la vida, el compromiso y la obediencia a Dios. Debido a que el matrimonio consiste en la unión de dos personas en una sola, la fe puede llegar a ser un asunto crucial y un cónyuge probablemente tendrá que comprometer sus creencias para el bienestar de la unidad. Mucha gente no presta atención a este problema solo para lamentarse después. No permita que la emoción o la pasión lo cieguen ante la máxima importancia de casarse con alguien con quien no pueda estar unido espiritualmente. La mezcla de la semilla santa con los pueblos paganos fue siempre la maldición de Israel y ha sido la tentación de los hijos de Dios
en todas las épocas. No importa qué tan común haya llegado a ser el pecado, todavía nos debe indignar. No importa cuánto lo permita la sociedad, toda infracción a la ley de Dios sigue siendo una ofensa contra el Dios Santo que juró castigar todo pecado. El Dios Santo no puede soportar el mal en su presencia. Todavía odia cada uno de los pecados y amenaza a los pecadores con la condenación eterna. Aunque a nosotros se nos ofrece el perdón gratuito por medio de Cristo, nunca nos debemos atrever a pensar en el pecado a la ligera ni a subestimar las consecuencias que puede tener en nuestras vidas. Disfrutamos del perdón solo porque Cristo sufrió el terrible castigo del pecado y en la cruz soportó por nosotros la ira de Dios. Aunque muchos ya no tiemblen ante la ley de Dios, debemos tomar conciencia de la gravedad del pecado por las palabras fuertes de la ley de Dios. Debemos esforzarnos en restaurar el temor a la ira santa de Dios en una sociedad que se insensibiliza cada vez más al pecado. Por ello, como reflexión personal, ¿tiemblas suficientemente ante las palabras del Dios de Israel a causa de los pecados propios o ajenos? La humillación y la angustia del alma experimentada por Esdras y sus compañeros son una gran reprensión para nosotros. Nos indignamos, pero no vemos el pecado desde el punto de vista de Dios. A Esdras le dio profunda pesadumbre el que un pueblo llamado con el nombre de Dios se atreviera a violar tan groseramente la ley de Dios. El pesar de Esdras era el que correspondía a la gravedad del pecado. La influencia que el pesar de Esdras tuvo sobre otros es trascendente. Pronto se dio cuenta el pueblo también, y todos los que tenían verdadera devoción acudieron a unirse con él. Cuando alguien toma partido por la causa de Dios en contra del pecado, de lo profano, los buenos deberían ponerse de su parte y trabajar en todo lo que pudieran para fortalecer las manos de aquellos que trabajan por la santidad. O que ese sea nuestro deseo y nuestro compromiso en esta mañana. Mi oración escrita es la siguiente. Amado Padre, necesitamos ver las cosas de la vida, las importantes como tú las ves. Ver el pecado con esa misma mirada. Perdona nuestra ceguera y nuestra incapacidad de considerar adecuadamente el daño que nos hace a nosotros y a nuestros semejantes. Que nuestro amor a ti se muestre en aborrecer el pecado en su justa medida. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. En tu nombre, amén. Amados, seguiremos meditando en esta semana. Tal vez alguno que me escucha ha fracasado en su vida personal, precisamente en esta área tan especial del matrimonio. La gracia de Dios está disponible, el arrepentimiento y el perdón, y Dios puede obrar maravillas aún cuando ya tomaste malas decisiones. Dios es un Dios de oportunidades y su amor hacia ti es incondicional. Nos vemos mañana, martes, para seguir meditando en esta parte de la Escritura. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.